De manera similar a cómo autenticamos a las personas, los sistemas también requieren verificación para garantizar que son confiables y legítimos. La autenticación del sistema se refiere al proceso de verificar la identidad de máquinas, dispositivos o sistemas antes de permitirles acceder a una red o recurso. La autenticación del sistema es crucial para asegurar los entornos de IT, ya que previene que sistemas no autorizados accedan a información sensible. La autenticación del sistema es tan crucial como autenticar a las personas, especialmente en redes interconectadas. Garantiza que las máquinas, como servidores o dispositivos de Internet de las Cosas, sean identificadas de manera segura antes de otorgarles acceso, evitando que actores maliciosos entren. Existen varios métodos para autenticar sistemas. Los más utilizados son autenticación basada en certificados, autenticación basada en tokens, Kerberos, Radius y Tacax Plus. Cada método tiene sus fortalezas y debilidades, dependiendo del entorno. Por ejemplo, la autenticación basada en certificados se utiliza ampliamente para asegurar aplicaciones web, mientras que Kerberos y Radius son comúnmente vistos en redes empresariales, pero son inviables para consumidores domésticos. La autenticación basada en certificados es un método para verificar la identidad de un usuario, dispositivo o sistema utilizando certificados digitales. En este apartado hay cuatro conceptos claves a tener en cuenta. Los certificados digitales son documentos electrónicos que usan una infraestructura de clave pública, KPI, para vincular una clave pública con una identidad. La infraestructura de clave pública, KPI, es un sistema que gestiona certificados digitales y encriptación de clave pública. Las autoridades de certificación son entidades de confianza que emiten y gestionan certificados digitales. El proceso. Un proceso es cuando un usuario o dispositivo intenta acceder a un recurso. El sistema verifica el certificado digital para confirmar la identidad y asegurarse de que proviene de una fuente confiable. Algunas aplicaciones típicas relacionadas con certificados digitales son redes privadas virtuales VPN, HTTPS para navegadores web, comunicación de correo electrónico seguro. La autenticación basada en certificados es común para la comunicación segura a través de Internet. Depende de una autoridad de certificación confiable para emitir certificados a los sistemas, que luego se verifican mediante encriptación, asegurando una comunicación y un intercambio de datos seguros. Autenticación basada en tokens. Usa tokens, ya sean de hardware o software, para autenticar sistemas. Estos tokens generan o almacenan códigos únicos, sensibles al tiempo, o claves criptográficas que se usan durante el proceso de autenticación. Hay dos tipos de tokens: tokens duros, que son dispositivos físicos, y tokens blandos, que son códigos basados en software. Ejemplos de uso de tokens son los sistemas en la nube, las API, interfaces de programación de aplicaciones. Las APIs son conjuntos de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones de software. Kerberos es un protocolo de autenticación de red que utiliza tickets. Fue diseñado para proporcionar autenticación segura para usuarios y servicios en un entorno de red usando criptografía de clave secreta y una tercera parte de confianza. Hay tres conceptos claves a tener en cuenta. Centros de distribución de claves, KDC. El centro de distribución de claves es un servidor responsable de la distribución de claves criptográficas y la gestión de la autenticación y autorización de usuarios y servicios dentro de una red. Es la autoridad central que emite los tickets. Tickets son tokens temporales utilizados para la autenticación. Reinos. En el contexto de Kerberos, un reino es un dominio administrativo que define un conjunto de políticas y procedimientos de seguridad. Cada reino tiene su propio centro de distribución de claves, que es responsable de autenticar a los usuarios y servicios dentro de ese reino. Así, Kerberos es un protocolo de confianza en grandes organizaciones porque reduce la cantidad de veces que se intercambian credenciales a través de la red. Una vez que un sistema o usuario obtiene un ticket del centro de distribución de claves, puede acceder a recursos sin enviar credenciales repetidamente, incrementando la seguridad. Kerberos se usa ampliamente en sistemas operativos modernos, incluyendo Windows, Mac OS y Linux. Radius
Servicio de usuario de acceso remoto y autenticación por marcación. Se usa para autenticar usuarios y sistemas remotos. Sus características claves son: se centra principalmente en la autenticación y la rendición de cuentas. Radius es un protocolo ampliamente utilizado para la autenticación centralizada, especialmente en entornos donde los usuarios acceden a sistemas de manera remota, como a través de VPNs o redes inalámbricas. TACACS Plus se utiliza principalmente para la administración de dispositivos de red. Fue desarrollado por Cisco. TACACS Plus separa los tres elementos de la AAA: Authentication, Authorization and Accountability, y encripta todo el paquete, ofreciendo una mayor seguridad y un control más granular sobre los permisos de usuarios. TACACS Plus es más adecuado para gestionar la infraestructura de red, al separar la autenticación, autorización y rendición de cuentas. TACACS ofrece un mayor nivel de control sobre los permisos de los usuarios, lo que la hace ideal para entornos donde los dispositivos de red necesitan un control de acceso estricto, como enrutadores y conmutadores. La autenticación de múltiples factores o Multifactor Authentication no es solo para las personas, sino que también se utiliza para los sistemas. Dejando a un lado el reconocimiento biométrico, que es específico para reconocer personas, sí se utilizan otros métodos como certificados digitales, claves criptográficas y tokens de hardware o software. Multifactor Authentication garantiza que los sistemas sean identificados de manera segura antes de acceder a redes o datos sensibles. Inicio de sesión único o Single Sign-On permite a los sistemas autenticarse una vez y acceder a múltiples recursos sin necesidad de solicitar repetidamente las credenciales de inicio de sesión. La autenticación centralizada gestiona las credenciales y otorga acceso a varios sistemas. Single Sign-On simplifica el proceso de autenticación, especialmente en entornos con múltiples sistemas interconectados. Una vez autenticado, los sistemas pueden acceder a diferentes recursos sin necesidad de autenticarse nuevamente, lo que mejora la eficacia. Sin embargo, su mayor ventaja también es su talón de Aquiles. Si el sistema de Single Sign-On es comprometido, un atacante podría tener acceso directo a múltiples sistemas de forma automática. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo para que puedas saber cuándo hay nuevos tutoriales.